¿A qué se refería Juan cuando dijo que el reino de Dios se había acercado? La Biblia registra que Juan el Bautista predicaba diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan se refirió al reino de Dios, estaba hablando de la venida del Mesías y la manifestación del plan divino para la salvación de la humanidad. Juan estaba anunciando la llegada de Jesús, quien es el rey del reino de Dios. La expresión "se ha acercado" significa que el reino de Dios estaba a punto de ser revelado en la persona de Jesús y en su ministerio terrenal. Juan estaba tomando a las personas, o estaba llamando a las personas a arrepentirse y prepararse para recibir a Cristo y entrar en el reino de Dios. El Bautista estaba anunciando que Jesús estaba cerca de iniciar su ministerio y que el reino de Dios estaba a punto de ser revelado a través de él. La llegada del reino de Dios fue un tema central en el mensaje de Jesús y en la enseñanza de los apóstoles. El concepto del reino de Dios se refiere al reinado de Dios sobre todas las cosas, donde su voluntad se establece y se cumple plenamente. Jesús enseñó que el reino de Dios no es un reino terrenal o político, sino más bien un reino espiritual, que se manifiesta en los corazones de las personas que le siguen a Él. Jesús dijo: el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán aquí está o allí está, porque el reino de Dios está dentro de nosotros, según lo que enseñó el Señor Jesús en Lucas 17, 20 y 21. Jesús habló en parábolas para ilustrar cómo funciona el reino de Dios en la vida de las personas. Comparó el reino de Dios con una semilla que crece o con una red que recoge peces, tanto en Marcos capítulo 4 verso 26 al 29 y en Mateo capítulo 13 verso 47 al 50. Estas parábolas enseñan que el reino de Dios tiene un proceso de crecimiento gradual que se desarrolla a medida que las personas aceptan y siguen a Jesús. Además, Jesús enseñó que entrar en el reino de Dios requiere arrepentimiento y fe. Él dijo: en aquel tiempo comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. El arrepentimiento implica un cambio de mente y un cambio de dirección, alejándose del pecado y volviéndose a Dios. En resumen, cuando el Bautista y Jesús hablaban del reino de Dios, se referían al reinado de Dios en la vida de las personas y su plan de salvación a través de Jesucristo. El reino de Dios se manifiesta cuando las personas reconocen a Jesús como su Salvador, se arrepienten de sus pecados y le siguen fielmente.